Y la empresa de acueducto en la capital del país está haciendo un plan de refuerzo para atender las emergencias. Juanita Troncoso. El sistema de alerta de Bogotá registró a las localidades de Fontibón, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Ciudad Bolívar como las más afectadas por las lluvias de las últimas horas. También observaron aumentos en el río Bogotá y en el río Salitre, específicamente en el canal Córdoba, sin que hasta el momento se registre una alerta. Ante esta situación, el acueducto reveló que en enero se han retirado 6.200 toneladas de residuos que formaban el taponamiento del alcantarillado, formando inundaciones y encharcamientos en distintas localidades. Fabián Santa, gerente del servicio al cliente del acueducto, alertó sobre las emergencias y también de las cosas que no deben hacer los ciudadanos en esta época de tantas lluvias. Invitamos a la ciudadanía a reforzar también las buenas prácticas de cuidado del sistema de alcantarillado, recordando que el sumidero no es un basurero, a no botar basura en la calle, no arrojar grasas ni aceites por el lavaplatos, ni preservativos o pañitos húmedos por el inodoro. De esta manera se evitan taponamientos en la red de alcantarillado y se mitigan riesgos durante las lluvias. Según el IDEAM, para la tarde de hoy en Bogotá se esperan lluvias en sectores del oriente y sur de la ciudad, específicamente en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar. Gracias, Juanita. En otras noticias, Naciones Unidas está advirtiendo que posiblemente entre en un periodo de quiebra. Allí el secretario general está asegurando que es inminente el riesgo de colapso financiero. Sofía Vargas. Según reveló la agencia AFP, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió una carta a los países miembros en la que advierte que la organización podría enfrentar un colapso financiero y les pide a los estados que paguen a tiempo sus aportes obligatorios. Pero este problema no es nuevo. Desde octubre de 2025, Guterres viene alertando que muchos países no están pagando lo que les corresponde y que si la situación no cambia, la organización tendría que gastar menos en 2026 y devolver dinero en 2027, lo que haría más grave la crisis. Por esta falta de recursos, la ONU anunciaba en octubre del año pasado un posible recorte de $500 millones en el presupuesto de 2026, que incluye la eliminación de más de 2.600 puestos de trabajo. Varios estados han advertido que estos recortes pueden afectar sobre todo a los países en desarrollo y a la presencia de regiones como África, Asia y América Latina dentro de Naciones Unidas. El foco de Estados Unidos pareciera ahora estar sobre Cuba. El presidente Donald Trump ha firmado una serie de órdenes en los últimos días que apuntan a asfixiar económicamente al régimen de los Castro, hoy liderado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que de nuevo dice que esta es una decisión fascista, criminal y genocida del presidente de los Estados Unidos. En Cuba, por ejemplo, hoy ya hay racionamientos de energía de 24 horas. Hay una crisis profunda que están afrontando los habitantes de la mayor de las Antillas. Jacopo Luzzi. Donald Trump amenaza a Cuba y dijo estar listo a imponer aranceles a los países que suministran petróleo a La Habana, intensificando así la campaña de presión contra la isla caribeña e indicando que su régimen constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans. La medida autorizada por una orden ejecutiva el lunes no especifica las tasas arancelarias, ni mencionó a ningún país en particular cuyos productos pudieran verse afectados por los aranceles de Washington. Sin Venezuela, que era el principal proveedor de petróleo de Cuba y que no está más enviando crudo, los otros 3 países impactados podrían ser Rusia, Argelia y sobre todo México, el mayor suministrador que queda ahora con la compañía petrolera estatal Pemex, que envía petróleo a la isla como ayuda humanitaria. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que en una llamada telefónica con Trump este jueves no se tocó el tema del petróleo. Lo ha abordado el canciller con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria, que es muy importante, y también que México puede funcionar como un país para entablar cualquier tipo de conversación entre Estados Unidos y Cuba. Al mismo tiempo, México canceló su último envío programado para este mes debido a la presión de Estados Unidos. Según una estimación citada por el Financial Times, a Cuba le quedan solo entre 15 y 20 días de reservas de petróleo. La Casa Blanca dijo que el presidente podría modificar la orden si Cuba o los otros países afectados
tomen medidas significativas para alinearse con la política exterior estadounidense. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que la nueva medida de Washington evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla. 1:20. Hay varias noticias en desarrollo. Ya les voy a contar qué está diciendo el ministro de Hacienda sobre la reducción en el precio de la gasolina a partir del 1 de febrero. Hay noticia de luto para el cine. Murió don Octavio Sazo Catherine O'Hara a los 71 años de edad. Catherine O'Hara es la actriz que en la saga de Mi Pobre Angelito es la mamá de Kevin. Correcto. Murió a los 71 años de edad. Y en deportes, el abrebocas, ¿qué tenemos, Octa? Y en deportes, Richie, vamos a hablar con las buenas tardes de lo que ha sucedido en el sorteo de la Liga de Campeones de Europa y de la UEFA Europa League. Hablaremos de los equipos de los clubes con jugadores colombianos, del Real Madrid porque va a volver a enfrentar al Benfica de Mourinho, todo lo que va a suceder. También hablaremos del arranque de este fin de semana. Estamos atentos también a la selección Colombia de béisbol que va a jugar el Clásico Mundial porque empieza a definir a sus jugadores. Así que todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Mucha atención que el ministro de Hacienda acaba de dar otra noticia importante. Será mayor la reducción, será mayor la baja en el precio de la gasolina desde pasado mañana, desde el próximo 1 de febrero. Felipe, ¿qué dijo el ministro Germán Ávila? Y lo está anunciando Ricardo luego de que la Junta Directiva del Banco de la República anunciara este incremento en las tasas de interés en 100 puntos básicos a 10,25%. Dice Germán Ávila que en febrero la gasolina bajará en 500 pesos por galón. Dice que no se está generando ningún esfuerzo fiscal para las finanzas del país, sino que se trata de compensar a los colombianos teniendo en cuenta que los precios internacionales del crudo han venido bajando. Escuchemos lo que dice el ministro Germán Ávila. La gasolina ha sido evaluada teniendo en cuenta las proyecciones durante todo el año de el impacto que se va a tener en el Fondo de Estabilización, producto de los mayores precios que actualmente tenemos en el valor de la gasolina, una reducción del precio internacional y una tasa de cambio también en donde estamos siendo favorecidos con la apreciación que se está presentando. En esas circunstancias se estimó el valor que podía establecerse para llegar a un equilibrio cero al final del año entre el superávit que se genera en materia de precio de la gasolina y la compensación con el diésel, aplicando una reducción en la gasolina que nos llevara a un saldo cero a final del año 2026. Es decir, estas decisiones de reducción en el precio de la gasolina, que no es la única, van a haber más reducciones, están estimadas y calculadas en función de que el saldo final del FEPEC quede en ceros al terminar el año. Es decir, aquí no estamos generando ningún esfuerzo fiscal adicional, sino al contrario, estamos compensándole a la sociedad. A partir de febrero entonces bajarían 500 pesos en el precio del galón de gasolina, dice el ministro Germán Ávila, que esta reducción es posible gracias al avance en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles hacia un equilibrio financiero y la focalización de los subsidios, la corrección de distorsiones históricas y el fortalecimiento de la transparencia de la formación de los precios de los combustibles en Colombia. Felipe, gracias. Y mientras el gobierno ya está anticipando nuevas medidas económicas, la Sala Plena de la Corte Constitucional está comunicando que ya va a revisar decreto a decreto que hacen parte de toda esa gran emergencia económica para definir si los mantiene suspendidos de fondo o no, o se reactiva la medida. Sergio Barbosa.
Valentina, buenas tardes. Sí, lo que sigue en la Corte Constitucional tras esta decisión que tomó el alto tribunal en las últimas horas de suspender provisionalmente los decretos de la emergencia económica es que el magistrado ponente Carlos Camargo deberá redactar una ponencia, un proyecto de fallo sobre si la emergencia económica es declarada o no inexequible. Y es que precisamente aquí en Blue Radio hablamos con varios abogados constitucionalistas quienes nos dicen que lo que pasó ayer en la Corte pues da luces de cuál podría ser la decisión final sobre este decreto expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan Manuel Charri, por ejemplo, dice que la Corte eventualmente podría tardarse de 2 a 3 meses para tomar una decisión de fondo sobre la emergencia económica. La diferencia consiste en que no generan efectos mientras se adelanta el procedimiento, que es un procedimiento expedito que debe durar alrededor de 3 meses, algo más, algo menos, y se tomarán decisiones definitivas, bien sea declarando la inconstitucionalidad o no de los decretos en cada uno de los procesos. Sobre la emergencia económica, la Corte Constitucional pues se espera que sigan llegando conceptos que resultan clave para ese examen de constitucionalidad, como por ejemplo el del Procurador General. Sergio, allí estaremos pendientes entonces de esas decisiones de fondo de la Corte Constitucional. Entre tanto, quienes reaccionaron y muchos celebraron fueron los gobernadores que estaban reclamando suspender esta medida económica teniendo en cuenta las graves afectaciones que les generaría para cada uno de sus departamentos, en especial en las ventas de licor y del tabaco. Juan Andrés Beltrán. Buenas tardes. Los gobernadores de 3 departamentos del país calificaron la suspensión provisional de la emergencia económica y sus impuestos derivados por cuenta de la Corte Constitucional como un triunfo de la independencia de poderes. Adriana Matiz es la gobernadora del Tolima. Era un raponazo a los recursos de las entidades territoriales, o mejor, un asalto centralista a los recursos de las entidades, pues sin duda alguna acá lo que celebramos y lo que se mantiene es la salvaguarda de la Constitución. Dirian Francisca Toro, gobernadora del Valle, advierte que los impuestos de la emergencia atacaban directamente las utilidades de las industrias en sus territorios, impactando directamente los recursos para el desarrollo territorial. Y muy oportuna porque esto nos iba a generar unos impactos muy negativos en nuestros territorios, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, para el pago de régimen subsidiado. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, explicó que en su departamento los tributos de licores y otros excedentes generan más de 1 billón de pesos al año. Estas disposiciones tributarias de último año de Petro, pasándose por la faja del Congreso, no tenían una pretensión distinta que zarparle los recursos que iban destinados a estos sectores en favor de las poblaciones más humildes, para ellos hacer caja con ellos en el gobierno nacional. Y mientras la Corte estudia de fondo la decisión, los gobernadores esperan que los magistrados del Alto Tribunal abran un espacio para escucharlos y así exponerles la radiografía económica y relevancia de los recursos para sus territorios. 1:29, hay que decir que algunos de los artífices de esta suspensión de la emergencia económica son los partidos políticos de oposición, don Andrés Carmona, que habían radicado ante la Corte Constitucional memoriales sustentando por qué consideraban que debía adelantarse lo que al final la Corte aceptó. Así es, Ricardo, y no solo memoriales, sino impulsaron el debate de control político en la plenaria del Senado de la República en contra de este decreto. Escuchemos lo que dice una de las demandantes, la senadora por el Centro Democrático y precandidata presidencial, Paloma Valencia. Es evidente que cuando el Congreso de la República le rechaza una reforma tributaria, el presidente no tiene facultades para expedirla. Menos aún existe un hecho imprevisto que hubiera justificado la metida a los bolsillos de los colombianos como lo pretendía el presidente. La Corte Constitucional nuevamente... Escuchemos también al presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Que le metía la mano al bolsillo a los colombianos, que propiciaba el contrabando y que golpeaba las finanzas de los entes territoriales. Lo habíamos advertido en el debate del día 27. Aquí no hay hechos sobrevinientes. Aquí hay que defender la separación. Y desde los sectores de centro, pero también opositores a este gobierno, el ex senador y candidato al Senado, Jorge Enrique Robledo. Gran valor y acierto la decisión de la Corte Constitucional de suspender la reforma tributaria que quiere imponer Gustavo Petro. Porque está establecido en Colombia que las reformas tributarias debe hacerlas el Congreso. Es más, esta reforma que está imponiendo Petro ya la hundió el Congreso el semestre pasado. Entonces lo que hace la Corte Constitucional es lo que es correcto.
Desde los sectores políticos le insisten al gobierno nacional que no puede pasarse por encima del legislativo intentando imponer nuevos impuestos, Ricardo. 1:31, los gremios económicos coincidieron en destacar la suspensión provisional de la emergencia económica que ordenó la Corte Constitucional. Felipe, regreso con usted. Gremios y analistas económicos coinciden en que la decisión de suspender el decreto de emergencia económica frena la creación de impuestos por vía excepcional y obliga al gobierno a buscar un ajuste directo del gasto público en lugar de reemplazar ingresos mediante decretos tributarios. Según el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, la ruta correcta ahora es recortar presupuesto teniendo en cuenta que la norma obliga al gobierno a ajustar el gasto y no a imponer cargas financieras extraordinarias. Para él, la decisión de la Corte pone límites a lo que llamó estrategias de calendario para activar decretos en momentos de menor control institucional. Es que el Estatuto Orgánico de Presupuesto dice que cuando no se aprueba una ley de financiamiento, lo que le corresponde al gobierno es ajustar el presupuesto. El presupuesto de Colombia es, en términos reales, no nominales, hoy en día el más alto de la historia de nuestro país. Para el exdirector de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, la suspensión es razonable y prudente teniendo en cuenta que no se evidenciaba un hecho económico nuevo e imprevisible que justificara la emergencia, y alertó sobre el riesgo de aplicar impuestos indirectos que luego no puedan devolverse si el decreto es declarado inexequible. A su juicio, la suspensión evita impactos económicos irreversibles mientras se toma una decisión de fondo. Por el otro lado, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, describió la determinación como histórica y señaló que evita la consolidación de efectos fiscales difíciles de revertir. Desde FENALCO destacamos la valerosa decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de la emergencia económica, una emergencia económica que carece de fundamento técnico y económico. El dirigente pidió al gobierno una salida institucional basada en racionalizar el gasto, fortalecer la planeación y evitar trasladar a empresas y consumidores los costos de desequilibrios fiscales.